Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. En este martes 23 de abril de la cuarta semana de Pascua, escucharemos la primera lectura que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 al 26. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los helenistas, anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 86. Alaben al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá a Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos va a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: ya les he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, este nuevo amanecer. Gracias por el don de la vida. Ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras acciones. Ponemos la familia, ponemos las comunidades, el país, el mundo entero en tus manos, Señor. Permítenos a nosotros rescatar las ovejas que se han salido de tu rebaño y que con nuestro ejemplo y testimonio esas ovejas vuelvan a ti y que tú seas el solo pastor de nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad de la vida. Gracias, Señor, por hacernos hijo y hermano tuyo. En el día de hoy hemos escuchado un texto hermoso aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo sigue el Señor rescatando sus ovejas a través de los apóstoles. Aquí en esta lectura que hemos escuchado, vemos cómo los apóstoles nos hablan de la gran persecución que se produjo en Jerusalén. Si ustedes recuerdan que después de la muerte de Esteban, el martes pasado, leíamos esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, hombre de gran espíritu, proclamaba a Jesús y por eso murió apedreado. Esteban, que fue la gran persecución que se produjo en Jerusalén. Entonces, uno de los primeros diáconos fue San Esteban y primer mártir de la iglesia. Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo y sabiduría de Dios, causó celos entre los que combatían el evangelio de Cristo y por las obras y milagros que realizaba en nombre del Señor y por la sabiduría con que predicaba la palabra. Fue lapidado en las afueras de Jerusalén. Bueno, repito, ya el martes pasado escuchábamos esta lectura, cómo murió San Esteban, este diácono que no tuvo miedo de morir por causa del evangelio del Señor. Y a raíz de su martirio se desató una fuerte persecución y los discípulos emigraron a otras ciudades buscando protección. Y aquí hoy hemos escuchado cómo ellos van yendo de ciudad en ciudad. Vemos cómo ellos van predicando y llevando el evangelio del Señor a las ciudades donde podían llegar. Primero llegaron a Fenicia, después a Chipre, a Antioquía, y se fueron ahí predicando a los judíos, algunos naturales de Chipre y de Cirene, en fin. La cuestión es que nosotros, también como testigos de ese Jesús resucitado, tenemos que llevar el evangelio a aquellas personas que no lo conocen, que no conocen a Jesús por falta de personas que le lleven la palabra de Dios. Y nosotros estamos para eso, para predicar el evangelio, para llevar la buena nueva a donde quiera que nos envíen y donde quiera que nos sea posible llegar. En el evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, aquí vemos cómo se nos narra otra vez la dedicación del templo. En el evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo de 22 al 30. Y ahí vemos cómo Jesús se va paseando en el templo. Era un invierno y Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón.
Entonces los judíos comienzan a preguntarle. Entonces ellos le dicen, ¿hasta cuándo nos tendrá en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Muchas veces le había dicho Jesús a los judíos que él era el Hijo de Dios. Pero los judíos se resistían a creerle, a aceptar sus palabras y no sabiendo que él era el Mesías. Eso nos pasa a nosotros también. Muchas veces escuchamos que se nos habla de Jesús, se nos predica el Evangelio, se nos predica la palabra de Dios, pero no le hacemos caso. Y después entonces estamos buscando y queremos que se nos explique, pero ya demasiado tarde muchas veces. El Padre y yo somos uno, dice el Señor. Aquí Jesús nos habla de la misma manera y de la misma identidad de su naturaleza con el Padre. Hay una sola naturaleza divina, un solo Dios, naturaleza única en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo que asumió la naturaleza humana, sin dejar por eso de ser Dios. Por eso Jesús afirma que Él y el Padre son uno, un solo Dios en la única naturaleza divina. Que el Señor nos permita a nosotros hoy seguir siendo evangelizadores, llevando esa voz del Evangelio, seguir siendo las ovejas que escuchen la voz del Señor, que escuchemos la voz del Señor, pero también que busquemos esas ovejas que se le han perdido al Señor para poder atraer otra vez a nuestro corral, traer otra vez a nuestro entorno y que con nuestros ejemplos y obras ellos puedan retornar a nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y le acompañe siempre. Feliz día.